Dios les bendiga. Continuamos con el libro de Job y hoy estamos en el capítulo 7. Recordemos un poquito que Job está respondiendo, reprochando la actitud de Elifaz, su amigo, y en esta oportunidad lo que va a hacer es que va a argumentar contra Dios, o también es una queja contra Dios, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así es de que vamos directamente al texto. Dice así: Job argumenta contra Dios. El versículo 1 dice: ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Bueno, Job ya había manifestado su queja contra Elifaz, ¿cierto? Que Elifaz bueno, dice sus amigos, pero realmente hasta este momento solamente era Elifaz el que había hablado. Y aunque estaban con ellos, estaban con Job allí, realmente su corazón no estaba con Job. Ellos estaban acusándole, ellos estaban en una actitud de acusación, de juzgar, de no comprender. Estaban tratando de dar remedios, pero que no eran a la enfermedad de Job, digámoslo así. Los remedios que ellos ofrecían no eran eficaces. Entonces ahorita Job ya dejó, digamos, de hablar, de reprochar la actitud de sus amigos, específicamente Elifaz, pero ahorita va a argumentar contra Dios. Dice: ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días del jornalero? ¿Y sus días como los días de un jornalero? Bueno, Job está diciendo, bueno, la vida, ¿de qué se refiere eso? Bueno, Job está comparando aquí a la vida como una guerra, ¿sí? Como una batalla. Job describe la vida humana como una milicia o un trabajo forzado, algo que el hombre no quiere hacer, como un soldado mercenario contratado para fines militares. Es decir, el hombre, estas personas, estos mercenarios, esos soldados, solamente están no porque amen lo que hacen, ¿cierto? Sino por el pago que van a recibir. Por esa razón ellos están allí. Job dice que el hombre trabaja por un pago aunque no le guste lo que hace. ¿Cuántos de nosotros nos toca trabajar en algo que no amamos? ¿O cuántos de nosotros sí trabajamos en lo que amamos? Entonces, dependiendo de esto, así mismo será si estás contento en tu trabajo o si mantienes aburrido y estresado, ¿cierto? Porque hay personas que no aman lo que hacen y simplemente se les ve la cara. Cuando usted va a una oficina y ve que la persona mantiene estresada continuamente, mantiene pues esos niveles digamos así, en su cuerpo se nota, ¿cierto? El estrés, se nota que están pues, que no están conformes con lo que hacen, lo hacen es ya por el pago, pero que no aman lo que hacen. Eso se nota en la gente. Pero cuando una persona ama lo que hace, generalmente hace su trabajo con amor, se le ve la voluntad que tiene para hacer las cosas, se ve, ¿cierto? Pero aquí Job está comparando la vida, no a algo que quisiéramos tal vez, dice como un miliciano, ¿cierto? Como alguien así. Dice, otras versiones mencionan la vida como una guerra o una batalla y da la idea de que Job había sido reclutado involuntariamente en ella, ¿sí? Job se siente que está en esa guerra y que involuntariamente lo reclutaron. ¿Cuántos de nosotros de pronto no es que amemos mucho la vida? Hay otros que de pronto sí, hay otros que dicen, bueno, yo vivo porque me tocó vivir, ¿cierto? Por allá en un bosque de los suicidios, por allá en Japón, tienen un aviso ahí para que la gente no se suicide. Dice, ama la vida que te dieron tus padres, ¿sí? No mencionan a Dios sino a sus padres. Bueno, sí, es cierto, pero primeramente, antes de que nuestros padres nos dieran la vida, fue Dios el que nos dio la vida. Entonces, no debemos estar aquí, aunque hay gente que no ama mucho la vida, pero debemos de todas maneras estar aquí, no con esa visión, no es que yo estoy aquí como a mí me reclutaron y a mí me tocó nacer, ¿cierto? Yo no pedí nacer, o sea, a mí me tuvieron, ¿sí? Porque no es algo obviamente que uno decide, uno no decide si quiere venir al mundo o no, a uno no le preguntan, ¿quieres nacer? ¿Te gustaría vivir? ¿En qué lugar? Estos van a ser tus padres, no, sino que uno ya cuando ya es consciente, ya está en la familia que le tocó, en el país que le tocó, en el año que le tocó, o sea, nada de eso depende de nosotros, ¿cierto? Otros, digamos así, decidieron por nosotros, en ese sentido, pero Job se sentía así, se sentía que había sido puesto en la vida
como reclutado en contra de su voluntad, pero no siempre fue así, no siempre fue así con Job. Dice, Job compara su vida con la de un esclavo oprimido. Para él no hay perspectiva de descanso sino en la tumba. ¿No? Job dice, bueno, aquí solamente descansa el que muere. Antes de la muerte hay solamente fatiga, trabajo y opresión, ¿cierto? Como un esclavo que es oprimido por sus patrones. Dice así, ¿no es acaso brega? O sea, esa palabra brega se refiere pues que es una lidia, ¿sí? Algo así como lo que les acabo de decir, pero también se refiere a que es como una lidia. La vida para muchas personas es una lidia cada día, levantarse, fregarse para poder obtener su sustento. Dice, y sus días como las del jornalero. ¿Cómo son los días de un jornalero? Los jornaleros desean que llegue rápidamente, ¿qué? Las 5 de la tarde o las 6 de la tarde para acabar su jornada y ya irse a descansar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces no se ama lo que se hace y simplemente se va por una obligación, por compromisos, porque necesito el dinero, pero no realmente porque ame lo que hago, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo Job aquí. Versículo 2 dice, como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, ¿cierto? Aquel servidor, aquellas personas que trabajan, que les toca trabajar bajo el sol. El sol es fatigante realmente, ¿sí? Y si alguien trabaja en el sol y no hay ni siquiera una sombrita para que ellos puedan reposar, pues ellos que anhelan, pues que llegue por lo menos la sombra, ¿sí? O a veces cuando uno va caminando en la calle, me ha pasado que a veces salgo a mediodía y anhelo llegar y descansar un momento, parar en una sombrita, porque es que el sol es muy fuerte, muy picante, ¿sí? Y entonces quema, digamos, a esa hora, a mediodía, que es la peor, digamos así, donde los rayos ultravioleta pues pegan como a fuerza. A esa hora anhelamos y deseamos que la sombra, así los siervos que trabajan al sol anhelan la sombra para hallar reposo. Y también el jornalero, ¿cierto? Los que trabajan, digamos, al diario, por un jornal, por un día, ellos también que anhelan el reposo de su trabajo, ¿cierto? Para llegar y descansar. Anhelan las 5, las 6 de la tarde para poder ir reposar de su trabajo, que tal vez ha sido bastante duro. Sí, porque hay personas que ciertamente el trabajo para ellos es muy dificultoso, no se la ganan fácil. Hay unos que sí, ciertamente es fácil para ellos, pero hay otras personas que realmente les toca trabajar duro para ganarse en el sustento diario. Versículo 3 dice, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Sí, así como ellos, así como el jornalero anhelaba pues que llegara la hora de salir, así también Job dice que ya van meses, o sea, desde que le ocurrió todo eso, desde que le ocurrió que perdió todo, que sus hijos murieron, y que le llegara esa enfermedad maligna, esa sarna maligna que dice la palabra, desde eso él está en calamidad, él anhela que llegue el momento de su reposo, así como ese jornalero anhela la hora de salir, también Job anhela que llegue ese momento. Dice, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Sí, todo ese tiempo. O sea, él anhela que llegue primeramente la noche. Pero tampoco es que anhelara mucho la noche. ¿Por qué? Ya lo vamos a ir viendo. Porque se supone, ¿no? Cada trabajador, cada jornalero, cuando llega la noche, va a tener la oportunidad de descansar, de recuperarse, de reponer fuerzas, ¿cierto? Pero Job, vamos a ver que ni aún en las noches él obtuvo reposo, no obtenía reposo. O sea, las pruebas de Job fueron realmente difíciles. O sea, lo que le pasó a Job, tal vez no conozcamos a alguien que haya sufrido tanto como sufrió Job, que haya sido probado tan extremadamente como lo fue Job. Dice así versículo 4. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga. Dice, y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. O sea, cuando él estaba acostado, él anhelaba que llegara la noche, ¿cierto? Pero cuando llegaba la noche, ¿qué anhelaba?
que llegara también el día. O sea, él no se encontraba, no se hallaba ni de noche ni de día. ¿Por qué? Porque su dolor era extremadamente grave. Usted ha visto personas así, tal vez conoce personas que su dolor es tan grande que lo único que anhelan es la eutanasia, es la muerte, que no, o sea, por más que buscan reposo, que se voltean de lado, no hayan descanso, no hayan reposo a su alma. Dice, cuando estaba acostado digo, ¿cuándo me levantaré? O sea, cuando ya anhelan que amanezca. ¿Cuántas veces nosotros cuando pasamos una mala noche, a veces un poco adoloridos, lo único que queremos es que amanezca, ya que pase la noche, que llegue el día para ir al médico o para buscar alivio de otra manera, para hacerme algún remedio o algo, ¿cierto? Yo sé que hemos pasado noches difíciles, noches de miedo, de temor, de dolor. Hemos pasado, yo creo que todos en la vida hemos pasado alguna vez por lo menos, hemos tenido noches así, noches que anhelamos que llegue el día, el anhelado día, el alba, ¿cierto? Lo deseamos. Dice, mas la noche es larga, sí, la noche se hace larga. Cuando usted está dolorido, como que a veces mira la hora, no, son las 2 de la mañana, se acuesta y como no puede dormir nada, que vuelve y mira qué horas son, no, son las 3 y vuelve y qué horas son 4, luego las 5. Las 6 hasta que por fin llegó el día. Yo creo que también nos ha pasado, a mí me ha pasado que las noches se hacen verdaderamente largas y uno dice, uy, Dios mío, yo no quisiera volver a tener una noche como las que tuve. No quiero una noche como la de anoche porque eso fue horrible, eso se me hizo eterna. A Job le pasaba. Dice, estoy lleno de inquietudes hasta el alba. El que se preguntaba, o sea, él no podía dormir, ¿cierto? Él no podía dormir, sino que él se hacía preguntas, él se preguntaba, pero tal vez una de las inquietudes que él tenía es, ¿cuánto más voy a durar? ¿Cuándo Dios se va a acordar de mí? Tal vez esa era una de las inquietudes que él tenía, o tal vez acerca de su familia, tal vez acerca de, bueno, él no solamente perdió los hijos, él también perdió siervos, ¿no? Perdió trabajadores y él tal vez se preguntaba eso, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo llegará esto? ¿Cuánto más durará? ¿Qué pasará con ellos? Bueno, muchas de las inquietudes tenía él. Dice así, versículo 5, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Esta enfermedad, o sea, ya habían pasado los meses y al principio tal vez los gusanos no estaban, pero ya habían aparecido gusanos. Yo creo que si hay algo que uno detesta son los gusanos. O sea, es algo que uno, imagínense si uno ve un gusano por ahí, uno como que le da asco. A veces en la comida salen ciertos gusanos, ¿no? De la papa, la guayaba, tienen a veces gusanitos y a uno no les gusta para nada. Y mucha gente incluso desecha esos alimentos que tienen gusanos. Ahora pensemos, gusanos en la propia piel, que si usted se los quita, le salen más. O sea, qué terrible sufrimiento el de Job, que tenía gusanos que le picaban, sin duda picaban su piel. Recordemos que él con un tejo se rascaba para hallar un poquito de alivio. Dice de costras de polvo, porque acordémonos que él es donde estaba sentado, en el basurero, ¿sí? O si no era de su casa, era en el basurero municipal o del pueblo. Sí, él se sentaba ahí, donde botaban las basuras, era el lugar donde estaban las cenizas y se llenaba todo. O sea, él tal vez estaba lleno de tiznes, lleno de costras de polvo, meses, tal vez sin poderse bañar. Yo no me imagino de verdad el sufrimiento de este hombre. Fue en extremo grave. Y tal vez en la noche se iba, buscaba un lugar donde dormir. No sabemos si en su casa o si ya tal vez quedaba algo de lo que fue la casa de él y tal vez iba a dormir en las noches a ese lugar. Lo cierto es que buscaba refugio en la noche, pero dice así, dice, y mi piel hendida y abominable. O sea, estaba llena de llagas, de heridas, se veía, o sea, estaba abierta, digamos así, esas heridas abiertas y abominables. Él mismo se detestaba. O sea, yo creo que si usted ve su piel llena de llagas, de gusanos, usted mismo rechaza eso, ¿sí? Imagínese usted ser una carga para usted mismo abominar su propio cuerpo. La Biblia dice que nadie odió jamás
a su propio cuerpo. Pero esta situación es diferente, esta situación es de extrema enfermedad, es una enfermedad detestable. Si él mismo se abominaba, imagínese la demás gente, imagínese la mujer de él, cómo no iban a abominarlo con todo esto, ¿no? Físicamente, pues, porque espiritualmente continuaba siendo un hombre íntegro. Dice así, versículo 6, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. O sea, los días de esos meses que él pasó fueron rápidos, así como digamos así como la cuerda, ¿cierto? De esa máquina. Así que pasa rapidito, así fueron más veloces, pero perecieron sin esperanza. Es decir, todos esos días que Job estaba allí no tenía ninguna esperanza. Job no tenía ninguna esperanza allí y pasaron muy rápido esos días. Continuamos. Versículo 7. Acuérdate que mi vida es un soplo. Ahí está hablando a quién, recordemos, a Dios, ¿cierto? Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Y ciertamente la vida del hombre es como neblina, la vida del hombre es como un soplo, ¿cierto? Que pasa rápidamente, es fugaz, es muy transitoria, es cierto, pero dice que mis ojos no volverán a ver el bien. Pero ahí podemos ver que Job estaba equivocado, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus ojos verían el bien, sí, Job sería restaurado, pero ¿qué pasa? Job no sabía eso, Job no tenía las promesas que nosotros hoy en día tenemos. Job no sabía, no vio cómo sería su final, él no pudo verlo, él solamente veía la situación en la que estaba. Él dijo, no, seguramente unos días más, un tiempito más, unos meses más, si mucho, y ya me muero. Y ya no veré más el bien, ya no veré más la abundancia, la prosperidad, no veré más a mis hijos, no veré mi cuerpo sano, no me veré como me veía antes. Eso era lo que él pensaba, ¿sí? Pero mire que nosotros que ya sabemos, nosotros que conocemos toda la historia, sabemos que Job sí iba a ver el bien. ¿Y cuántas veces nosotros nos encontramos sin esperanza? ¿Cuántas veces nosotros creemos que no saldremos más de una situación adversa? ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, ya no hay nada que hacer, por mí ya no hay nada que hacer, yo solamente lo único que estoy esperando es la muerte, yo ya no tengo ninguna aspiración a ver mi hogar restaurado, yo no aspiro a ver más a mi hijo que salga de las drogas o que salga del alcoholismo, ya mi hogar se perdió, ya perdí todo lo que tenía, ya no tengo esperanza. Muchas veces nosotros estamos así, pero mire, Job, digamos, tenía alguna razón de estar así. Como les digo, Job no tenía la escritura, no tenía ninguna parte de la escritura en la cual él aferrarse. Tenía, digamos, algunos mandamientos que obviamente, ¿sí? Que ya le habían sido dados a los seres humanos en la época de los patriarcas que vivió Job. Sí, tenía algunos mandamientos, pero no como nosotros que tenemos 66 libros de la Biblia que son para nosotros nuestro apoyo, son para nosotros el motivo de nuestra esperanza. Él no contaba con esto. Entonces, por esta razón, Job hablaba así. Dice así, versículo 8, los ojos de los que me ven no me verán más, fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Él tampoco pensaba, o sea, es lo mismo, ¿no? Él pensaba que como ya iba a morir, todos los que estaban allí, digamos sus amigos, ya no lo iban a ver más. Él ya pensaba que estaba muy pronto a la muerte. Eso era lo que él pensaba. Pero la segunda parte dice, fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Eso es el versículo 8, ahí está hablando de Dios, ¿cierto? Dice, Job se pregunta por qué Dios no le permite morir en paz. En lugar de vigilar su dolor, Job siente que su vida se acaba demasiado rápido, que aunque Dios quisiera mostrarle misericordia, será demasiado tarde, porque ya no existirá. Job siente una presión constante por la mirada de Dios. O sea, Job dice, bueno, has fijado tus ojos en mí, y es una vigilancia. Job se sentía todo el tiempo con la mirada de Dios allí, que estaba para juzgarlo, ¿sí? Que estaba como, eso era lo que lo veía de esa manera, pero nosotros sabemos que Dios lo estaba mirando, sí, pero no para juzgarlo, no para acusarlo, al contrario, Dios estaba allí, sabemos lo que hay detrás de todo esto, sabemos quién está detrás de todo esto, ya lo sabemos, ya conocemos la historia,
y la mirada de Dios al contrario. Antes lo que Dios iba a hacer con Job era algo grande y sería un hombre, sería la máxima expresión para los seres humanos de la fidelidad a Dios, aún perdiéndolo todo. Aún perdiéndolo todo, Job iba a ser la máxima expresión, mire, iba a ser el mejor ejemplo que da de que una persona, aún perdiendo todo, aún así puede mantener su integridad a Dios. Pero Job lo sabía, no, Job no sabía eso, no sabía realmente lo que vendría para él y que nosotros, y a través de la historia, se iba a estudiar este libro poético, este libro inspirador, este libro en que muchos van a encontrar consuelo en sus momentos de tristeza, de dolor y de dificultad, leyendo este libro. Sí, entonces Job pensaba eso, ¿no? Que Dios lo estaba mirando, que Dios había puesto su mirada en él, pero no en bien, sino más bien como para oprimirlo, como para acusarlo, algo así. Bueno, dice así, versículo 9. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Dice el versículo 10, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Bueno, sí, o sea, es cierta esa parte, que los ojos, dice que como la nube se desvanece y se va, así es la vida del hombre. Sí, la vida es como neblina, ¿cierto? Que en cualquier momento se desvanece. Y dice también la Biblia que la vida del hombre es como la flor del campo, que en la mañana está y por la tarde ya perdió todo su encanto, ya se marchitó y ya dejó de ser, ¿sí? Pero dice, así el que desciende al Seol no subirá. Bueno, allí esa parte, aquí en esta vida, digamos así, pasajera, temporal, el que muere, bueno, el Seol significa el lugar de los muertos. Bueno, el que muere no vuelve más a la vida aquí, temporal, terrenalmente, pero nosotros sí tenemos una esperanza de la resurrección. El que muere en Cristo, hay una esperanza, o sea, para nosotros que ya tenemos la revelación completa, ya sabemos que hay esperanza, que en la tumba no se acabó todo, ¿cierto? Sino que después de que la persona muere es donde empieza la vida verdadera, la vida real, la vida eterna, lo que es eterno, comienza allí después de que la persona muere. Job, repito, no tenía ese conocimiento, por eso obviamente él habla de esa manera. Aunque Job sí tenía algunas, digamos así, algunas pinceladas, ¿no? de la vida eterna, algo, pero no mucho. En otros pasajes lo vamos a ver luego. Dice, fija, estamos en el 10, no volverá más a su casa. Claro, el que muere ya deja todo. O sea, muerte significa separación, ¿cierto? Y la muerte física, cuando morimos físicamente, ¿de qué nos separamos? De todo lo que es nuestro, ¿no? Lo que nosotros decimos que es nuestro. ¿Qué es lo nuestro? Bueno, nuestra familia, ¿qué más? Nuestra casa, nuestra ropa, nuestra cama, nuestra mascota, ¿cierto? Todo lo que podamos haber acumulado en la vida. Eso es lo que nosotros llamamos nuestro, ¿cierto? Pero que realmente no es nuestro, realmente solamente somos administradores. Y claro, ya su casa ya no lo verá, o sea, usted, mejor dicho, el que murió se fue sin nada, ¿cierto? Se fue sin nada y esa es la realidad, de nada físico, pues. Y dice así, estamos en el 10, ni su lugar le conocerá más, claro, o sea, ya no, donde él estuvo, todos los lugares ya perecerán por siempre. Pero aquí pues terrenalmente. Y dice versículo 11, por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Es decir, yo voy a dar rienda suelta a hablar, yo me voy a quejar, yo no me voy a quedar callado, sí, yo voy a quejarme. Pero bueno, yo hago una pregunta, ¿la queja es buena o es mala? ¿La crítica es buena o es mala? Bueno, la crítica, nosotros llamamos a veces crítica constructiva, ¿cierto? Eso se refiere cuando alguien hace algo malo, digamos, hizo alguna presentación, hizo algo, y se le critica para que mejore. Sí, bueno, algunos no están de acuerdo en que haya crítica constructiva. Yo creo que sí puede haber crítica constructiva, yo creo. En cuanto a la queja, bueno, las quejas a veces son necesarias, ¿no? Porque si uno tiene un mal servicio, por ejemplo, en algún lugar y se queja y pueden mejorar eso, en ese sentido es bueno, ¿cierto? Quejarse de algo
Bueno, quejarnos contra Dios. Bueno, yo creo que nosotros nos hemos quejado contra Dios en algún momento, sí, pero hay que tener cuidado, ¿cierto? ¿Hasta qué punto, digamos así, podemos exponer nuestra queja delante de Dios? Tenemos que tener cuidados y no pasar ciertos límites, ¿cierto? Ciertos límites que pueden ser, digamos, los límites son beneficiosos cuando no se cruzan. Eh, y si nos pasamos más allá, ahí puede estar digamos así, lo negativo. Entonces, tengamos cuidado con eso, tengamos cuidado hasta qué punto es bueno la queja, pero eso sí, no mantenernos quejando, digamos como el pueblo de Israel lo hacía, que el pueblo de Israel decía, ay Moisés, tú nos trajiste para, para aguantar hambre y todo, o sea, esa queja no es buena, esa queja no es productiva, esa queja no conlleva nada, esa queja sí puede de pronto traer algún resultado, pero no, pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cómo les decía? Cuando Dios les responde, ¿cómo responde? Ah, bueno, les voy a dar hasta que les salga por las narices. ¿Por qué? Porque no pidieron de una buena manera, sino que se quejaron de una mala manera. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Y bien, Job dice, bueno, mire, lo que le había dicho antes, ustedes están censurando las palabras de un pobre hombre que está en esta condición. Entonces Job dice, no, yo voy a hablar, yo tengo derecho a hablar, ¿cierto? Lo dice Job. Y por supuesto, mire, Job habla desde el lugar más bajo, digámoslo así, que un ser humano, bueno, aparte de Cristo, ¿no? De Jesús, que Jesús estuvo en el lugar más bajo, digamos así, llevando todos nuestros pecados. Y Cristo fue el que ocupó ese lugar más bajo. Pero Job, humanamente, digamos, ese lugar era bajísimo. O sea, yo creo que nadie más ha sido tan probado como lo fue Job realmente. Entonces Job por eso él va a hablar. Él dice, bueno, yo me voy a desahogar. A veces es bueno usted desahogarse. ¿Por qué? Porque si uno muchas veces guarda cosas, y ¿qué pasa cuando llega el momento que uno ya no aguanta más, digámoslo así? Mire, cuando uno no aguanta más es peor. ¿Por qué? Porque entonces ya no va a decir las cosas de buena manera, sino que va a estallar. ¿Y qué pasa con un estallido? Un estallido a veces es peor, ¿no? Uno escuchar a alguien, de pronto una queja, mira, mejora esto. Y tú lo dices de buena manera. Bueno, la persona entiende y mejora. Pero ¿qué pasa si usted se va llenando de una queja, de otra, y nunca suelta eso? ¿Qué pasa? Usted se ahoga y cuando ya le toca desahogar, le toca botar todo eso, entonces usted ya lo va a hacer de mala manera, ya no va a pensar, sino que ya se va a enojar, ya se va a irar y va a estallar. Y esos estallidos casi siempre terminan mal, terminan en malas decisiones, en pleitos, en peleas, en separaciones, en insultos. Entonces hay que tener cuidado, por eso es mejor las cosas irlas hablando. Cuando se trata pues de una persona, de otro ser humano, irlas hablando. Entonces no guardar esas cosas, no permitir que el corazón se llene de todas estas quejas y todas estas cosas, sino hacerlo de la mejor manera posible, que no afecte, de modo que minimizar, digamos así, el impacto. Bueno, dice así, bueno, él estaba angustiado. Ah, bueno, mire, la palabra angustia, esa palabra angustia, y que por allá, bueno, aquí estamos en el Antiguo Testamento, pero cuando en el idioma hebreo, perdón, en el idioma griego, la palabra tribulación significa, es como estar siendo aplastado, ¿sí? Usted imagínese a alguien que está siendo aplastado y que siente una fuerte opresión en el pecho y que se le va quitando el aire. ¿Cómo se siente esa persona? Asfixiado, se siente como lo que dice la Biblia, en el pozo de la desesperación, como que usted no puede respirar, ¿sí? Entonces esa es la palabra angustia, y esa es la palabra angustia que se siente, así se sentía Job. O sea, Job fue un hombre que llegó al límite, él ya estaba al límite, él ya no aguantaba más, llevaba muchas noches de insomnio. Entonces, mire, el hecho de no poder dormir, eso es algo que es grave, o sea, es algo muy grave. ¿Por qué? Porque la noche al menos es como el alivio. Durante la noche el enfermo, si puede dormir, bueno, al otro día está mejor, ¿cierto? Está de buen genio. Pero si una persona lleva noches y noches sin poder dormir, ¿qué le pasa? Pues esto le va a traer todas, o sea, llega al punto de la angustia, al punto de la desesperación, de la tribulación, que no aguanta, que le toca que hablar, le toca que de alguna manera sacar eso que tiene allí, que está ahí contenido.
Dice así, dice, me quejaré con la amargura de mi alma, por supuesto. Debemos comprender, no juzgarle, por supuesto, porque está en una situación bastante crítica. Versículo 12. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Le está diciendo a Dios. Dios mío, yo soy el mar. O sea, Dios al mar y a los monstruos marinos les puso ¿qué? Un límite, ¿cierto? Al océano le dio, digamos así, le dio lugares para que no se saliera de allí, y también a los monstruos marinos, ¿sí? Aquellos que habitan allá y ellos no pueden salir a la superficie hasta que no les sea permitido. Recordemos que durante la gran tribulación van a salir muchos animales de diferentes lugares, de diferentes lugares van a salir. ¿Por qué? Porque ya van a ser desatados, incluso muchos ángeles caídos que están atados van a ser soltados para ese momento. Entonces Job decía, bueno, yo no soy el mar para que le ponga límite, yo no soy ningún monstruo marino, ¿sí? Y Job es el que nos habla, ¿no? De estos monstruos marinos, y en el Leviatán nos habla aquí, y bueno, y en los Salmos también nos habla, creo, de otros monstruos marinos. Dice así, ¿soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? O sea, para que le esté como vigilando allí su vida. Bueno, estamos en el versículo 12. Dice, el mar y las fuerzas del caos que Dios mantenía bajo control. Dice, les puso límites. Job siente que Dios lo está tratando como si fuera una amenaza peligrosa que requiere vigilancia constante. Cuando él se ve a sí mismo como un pobre ser humano, frágil y sufriente, Job percibe esta vigilancia no como protectora, sino como persecución. O sea, lo que él está diciendo es que lo está tratando como si fuera una criatura peligrosa, ¿sí? Pero mire, el ser humano, ¿será que el ser humano es más peligroso que cualquier bestia y cualquier animal? Pues yo creo que sí. Yo creo que el ser humano es aún más peligroso que cualquier león feroz, no en ese sentido, ¿no? Pero en otros sentidos. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene razón. El ser humano es capaz de hacer guerras. El ser humano es capaz de, mejor dicho, o sea, todas las guerras y todo el caos en el mundo existente es por causa de quién, en cierta forma, del hombre, por la desobediencia del hombre, ¿sí? El hombre tuvo, digamos, en sus manos el obedecer a Dios, tuvo en su mano el no pecar contra Dios. Sin embargo, el ser humano desobedeció a Dios. Bien, continuamos allí. Versículo 13 dice, cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. 14. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Es decir, él dije, bueno, cierto, ya llegó la hora de dormir, voy a mi cama, la cama va a atenuar mis quejas, es decir, voy a estar tranquilo un poco, voy a tratar de descansar, estar en paz, pero cuando hace eso, ¿qué pasa? Entonces me asustas con sueños. Cuando medio logra conciliar el sueño, ¿qué pasa? Tiene sueños, tiene pesadillas, tiene visiones, y él atribuye a Dios esto, ¿cierto? Él atribuye a Dios. Pero yo hago una pregunta, ¿si es Dios realmente el que está detrás de Dios quería asustarlo y aterrarlo? ¿O más bien Dios le permitió a Satanás que mandara estos sueños? Y esas cosas son del maligno, ¿no? Existen los sueños de Dios, existen los sueños de la carne y existen los sueños del diablo. Los sueños de Dios te dan, podemos definir un sueño de Dios porque nos da la capacidad de argumentar, digamos, de preguntar, de decir esto, decir aquello, y no queda usted como ay, pero ¿cómo así? No, o sea, los sueños de Dios son claros, dan claridad, lúcidos, y le permiten a usted preguntar cualquier cosa, cualquier duda que tenga. Esos son los ejemplos en la Biblia. Los sueños de la carne, digamos, nosotros soñamos 5 veces, son aproximadamente los 5 sueños que tenemos durante la noche. Si a veces decimos, no, yo no sueño nada, usted sí sueña, sino que no lo recuerda. Es lo más probable que no lo recuerde, pero son cosas normales, son a veces deseos reprimidos, a veces cosas del común, o sea, que no tienen mayor importancia, son simplemente cuestiones del cerebro, tratando pues de
de cosas que vivimos, bueno, deseos que a veces tenemos, pero que están reprimidos. Y los sueños del maligno, aquí podemos ver un ejemplo de sueños de quién, de Satanás. ¿Por qué? Porque los sueños de Dios nunca van a traerle miedo, nunca van a traerle susto, que usted, una pesadilla. No, los sueños de Dios no son así. El maligno puede a veces meter allí sueños de él, que son sueños pesadillas, cosas malas. ¿Cuál era el deseo de Satanás realmente? Que Job, viéndose acosado, viéndose así, él pecara contra Dios, ¿cierto? Él pecara, él blasfemara contra Dios. Ese era el deseo de Satanás. Y entonces por eso mandaba esos sueños, esas pesadillas a Job. Imagínate Job, ¿cuáles podrían ser los sueños de Job? En las noches, tal vez tenía pesadillas acerca de sus hijos, de lo que le había pasado, o sea, con cosas tan fuertes que le pasaron a él. Es normal tener pesadillas. Hay personas que se han accidentado y continúan, no pueden, llega el momento donde no pueden dormir, sino que continuamente están teniendo pesadillas de eso, que están accidentando, se están chocando, o él con su lepra. Sí, entonces imagínense todas esas pesadillas que llegaban a la mente de Job. O sea, fue una situación bastante desesperante. Dice así, versículo 15, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Claro, o sea, cuando ya usted no puede dormir, tiene pesadillas, no se halla ni de día ni de noche, ¿usted qué dice? Usted dice, no, pues lo mejor es morir. Yo quiero morir. Y eso es lo que Job estaba pidiendo. Estaba pidiendo bueno, ¿qué es la estrangulación? La estrangulación es asfixia mecánica, ¿cierto? Es como quería hacer que alguien como que lo apretujara, y dice, tal vez ese era el deseo de Job. Job quería ¿qué? Morir. Mire, dos cosas. Job no pecó en dos maneras. Vamos a ver que Job no pecó. Una, no blasfemó contra Dios. ¿Qué hizo? Se quejó contra Dios, ¿cierto? Argumentó contra Dios, pero no blasfemó, que es diferente, ¿no? Es diferente blasfemar contra Dios. Blasfemar es hablar en contra de Dios, es maldecir a Dios, todo eso es blasfemar. Pero Job, ¿qué hizo? No blasfemó, aunque se quejó contra Dios. Y otra cosa que Dios no hizo, ¿cuál fue? Job no atentó contra su vida. Job no contempló tal vez el suicidio. Bueno, tal vez eso le pasó por la mente, no lo podemos saber si le pasó por la mente o no, tal vez sí, porque si en una situación de esa y quería la muerte, pues tal vez le pasó por la mente, pero nunca lo llevó a cabo, nunca hizo como un plan para llevarlo a cabo. Job no atentó contra su vida, pero ¿qué? Deseó la muerte. Entonces ahí están como o sea, yo lo veo como que son los límites de hasta dónde se puede llegar, digamos así, sin pecar. ¿Desear la muerte es bueno o es malo? Bueno, desear la muerte pues no es tan bueno que digamos, no es bueno, pero él no atentó contra su vida, que ya sería un pecado. Bueno, hay momentos que sí, yo creo que el deseo de la muerte en una situación difícil, creo yo, no sé si estoy equivocada, puede no ser tan malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay situaciones donde usted desea. Ya lo malo sería tratar de atentar contra su vida, planear, meditar cosas, ya eso sería lo malo, ¿sí? Pero, bueno, incluso hay personas que piden a Dios que se acuerde de ellas. Hay gente que dice, Dios, acuérdate de mí, estoy sufriendo, y desean la muerte. Creo que hasta ese punto, digamos así, puede que no sea pecado, o sea, sin pasar pues los límites. Sí, pedir por el descanso de alguien, igual que esté sufriendo, creo que tampoco es malo, no es pecado, al contrario, es desear que se haga la voluntad de Dios, pero que Dios actúe en favor de esa persona que está sufriendo, ¿sí? Hay personas que desean la eutanasia porque ya su situación es grave, es crítica. Lo malo es ya atentar, ¿cierto?, contra la vida. Eso sí ya es malo. ¿Por qué? Porque Dios es el dador de la vida y solamente Él la puede quitar. Y mire, cuántas veces nosotros no hemos deseado la muerte, pero gracias a Dios que Dios no ha escuchado esas oraciones, esos deseos, ¿cierto? Señora, llévame que no aguanto. Pero ¿te imaginas donde Dios nos hubiera quitado la vida en ese momento? Y yo muchas veces, gracias a Dios porque no me escuchaste. ¿Por qué? Porque
estoy bien porque aún me falta mucho por recorrer, yo te doy gracias por la vida, y yo sé que en un momento de crisis, que de pronto esté en peligro, yo sé que voy a clamar por mi vida, entonces yo no deseo más la muerte, sino que yo al contrario, deseo la vida, tal vez lo que uno desea realmente. Mire, en el fondo, las personas que quieren suicidarse, en el fondo, no se quieren suicidar, no se quieren morir. En el fondo lo que ellos quieren es salir de sus problemas, ¿sí? Eso es lo que ellos quieren, dejar de sentir esa opresión en el pecho. Mire, yo he sentido, yo he tenido momentos donde la depresión se siente en el pecho. Es algo que usted no controla, es algo que no depende de usted, se siente en el pecho, ese deseo de morir, ese deseo de que usted solamente quiere morir, pero usted realmente lo que quiere es que sentir el alivio, usted quiere que sus problemas se quiten, eso es lo que usted realmente quiere, y tal vez eso le pasaba a Job, ¿sí? Tal vez él quería ver el bien, porque ahí lo está diciendo, ¿cierto? Él quisiera tal vez ver el bien, pero pues él lo que decía, argumentaba es que si Dios no llegaba a tiempo, ya sería demasiado tarde. Bueno, dice así, dice, estamos en el versículo, bueno, él deseó la muerte, ¿no? En el versículo 16 dice, abomino de mi vida, no he de vivir para siempre, déjame pues porque mis días son vanidad. Claro, es que en su situación, él mismo se rechazaba, él mismo se repudiaba, él abominaba de su vida, es decir, él ya no se quería ni a él mismo ya por esta situación. Dice, no he de vivir para siempre. Claro, pues es que ninguno, no, realmente ninguno vamos a vivir para siempre. Dice, no he de vivir para siempre, pero aquí, terrenalmente, no temporalmente. Dice, déjame pues, porque mis días son vanidad. Entonces él se sentía, él pensaba que Dios no lo dejaba morir en paz, ¿cierto? Él pensaba que Dios lo estaba como reteniendo para que sufriera, ¿cierto? De pronto esta era la visión que él tenía. Mis días son vanidad, pues sí, los días pasan, digamos, vanidad es algo vano, algo que pasa. Él sentía que sus días eran así, que no tenía razón de ser sus días. Versículo 17. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Versículo 18. Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Mire, esta partecita acá, el salmista más adelante en el Salmo 8 va a tomar esa parte, pero mire aquí está en forma de queja, y voy a leer lo que tengo aquí. Dice, esto es una inversión irónica del Salmo 8:4, donde dice, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, ¿cierto? Mire, donde esta atención es vista como una bendición, es decir, en el Salmo 8, el salmista está hablando de una bendición, está agradeciendo, está alabando a Dios, y es visto que Dios mira al hombre como bendición, pero aquí en Job lo ve como una opresión constante, ¿sí? Entonces mire, un versículo que es tomado de diferentes maneras, ¿no? Tremendo eso. En el Salmo, el salmista alaba a Dios, ¿sí? Porque mira al hombre, porque Dios pone su mirada en el hombre. Aquí Job lo ve como una opresión, o sea, no lo ve como algo tan positivo, no lo ve como algo tan bueno, digámoslo así, lo ve como una opresión constante. Mire, la palabra usada para hombre, que es el hombre, es la palabra enosh, lo que les decía al principio. La palabra enosh significa el hombre caído, el hombre débil, el hombre enfermizo. Esta es la palabra enosh. Y ahí está hablando, usando esa palabra. ¿Qué es el hombre? Es débil, es enfermizo, ¿sí? El hombre enosh refleja la condición humana. ¿Cuál es la condición humana? Caída. La condición de pecado, de maldad. Entonces ahí, hablando pues acerca de estas dos partes, dice que es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón, lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes, ¿cierto? Para que cada día Dios fije su mirada en el hombre. ¿Qué es el hombre? Es demasiado pequeño, ¿verdad? Para que Dios ponga en él sus ojos. Y dice para que lo pruebes constantemente. ¿Por qué? Porque Job se sentía probado por Dios. Y ciertamente que Job estaba siendo ¿qué? Probado. Versículo 19. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Mire, Job se sentía que no podía ni siquiera tragar la saliva.
Se le hacía un nudo en la garganta a Job, ¿sí? Cuando sentía que Dios estaba mirándolo continuamente, ¿sí? Él se sentía que Dios no quitaba su mirada, ¿sí? Su mirada en él. Hay una canción que dice, tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, ¿cierto? Pero aquí, para nosotros, esa canción nos da alegría, dice, bueno, qué bueno que Dios puso su mirada en mí. Pero Job en ese momento no lo veía como una bendición, lo veía más bien como una vigilancia continua, estar bajo el escrutinio de la mirada de Dios. Dios, no quitas tu mirada de mí, en todo momento pones tus ojos, tu mirada, tu vista, la pones sobre mí, ¿cierto? ¿Quién soy yo?, decía Job. Versículo 20 dice, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo? Hasta convertirme en una carga para mí mismo. Entonces, mire, aquí dice, Job reconoce que aunque fuera un pecado, la causa de él estar así, y hubiera pecado, sus pecados no podrían hacer daño a un Dios todopoderoso. Oh Señor, aunque yo he pecado, aunque de alguna manera Job no está reconociendo que ha pecado, pero de alguna manera está diciendo, pero si, o sea, hablando de una manera hipotética, si fuera que he pecado, entonces simplemente perdóname. ¿Por qué no me perdonas? Dice, y sus pecados no hacen daño a un Dios todopoderoso. Dice, no admite un pecado específico, sino que cuestiona la proporcionalidad del castigo. Ese castigo lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque Job no está recibiendo ningún castigo. Esto no es un castigo, esto es parte de una prueba, esto es parte de que lo que viene será mejor. O sea, es solamente una prueba temporal pasajera que tiene caducidad, no es algo definitivo, no, él no morirá en esa condición, Dios lo va a levantar de ahí. Entonces no es un castigo, él se sentía castigado, sí, él sí sentía que Dios lo estaba castigando, pero no entendía la razón, ¿verdad? Pero Dios no lo estaba castigando. La versión griega dice, soy yo para ti una carga. Mire, la versión Septuaginta de la Biblia está diciendo que no solamente era una carga para sí mismo, lo que dice al final del versículo 20, que es una carga para sí mismo, pero la versión Septuaginta está diciendo que para Dios Él es una carga. Sí, como cuando alguien no puede ni con su propio cuerpo, que era la situación de él, se sentía una carga cada día. Y para Dios, él decía, no, Dios, para mí, para ti yo también me he convertido también en una carga. ¿Sí? Bien. Versículo 21, ya vamos a terminar con este capítulo. Dice, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Él dice, bueno, si yo hubiera pecado, si hay pecado en mí, ¿qué pasa? Pues Señor, quita mi rebelión y perdona mi iniquidad. Sí, pero eso es lo que él decía, por favor perdóname. Si ves que he pecado realmente, quítala de mi vida, si es lo que tanto te preocupa. Si me estás castigando por mi pecado y mi maldad, pues entonces perdónala, que tú puedes hacerlo. Tú eres Dios todopoderoso y puedes hacerlo. Pero dice aquí, porque ahora dormiré en el polvo. ¿Sí? Se refiere a la muerte, ¿cierto? A la tumba, no se refiere a dormir físicamente, porque él está hablando en su contexto es de la muerte, ¿no? El deseo que él tenía de qué, de morir. Y si me buscares de mañana, ya no existiré. Es decir, si tú me vas a auxiliar, si tú me vas a perdonar y a quitar toda esta opresión, hazlo pronto, porque si ya vienes mañana, ya mañana ya no estaré, ya será demasiado tarde. Mire, hay muchos seres humanos. Recuerdo algo, mi padre antes de morir, él pedía que mi mamá llegara ese día, ya era tarde, era una tarde, que mi mamá fuera, tal vez quería hablar, tal vez quería, no sé, pero al final no pudo hablar, pero mi hermana que estaba allá con él le dijo, no, ya mira la hora que es, ya espera mañana, que mañana va a venir, mañana viene, él ya viene mañana, pero mi papá le hacía señas que ya no, es decir, si viene mañana, ya mañana no voy a estar. Y así fue, mi padre murió esa misma noche.
Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que Job está diciendo, Job presentía tal vez que él iba a morir. Dice, Dios, si me vas a auxiliar, si me vas a perdonar y vas a ayudarme en algo de toda esta situación, pues ven pronto, porque si vienes mañana ya no existiré. Pero yo hago una pregunta, ¿será que Dios llega tarde en algún momento? Eso me recuerda a Lázaro, ¿sí? ¿Qué le dijeron las hermanas? Una de las hermanas de Lázaro, maestro, si tú estuvieras aquí, mi hermano no hubiera muerto, ¿cierto? Eso era lo que ellos pensaban, de que Jesús había llegado tarde. Pero ¿será que Jesús llega tarde en algún momento? ¿Será que Dios llega tarde? Miren, los tiempos de Dios son perfectos y Dios sabe hasta qué punto podemos soportar. Miren, Dios no nos va a dejar permanecer allá en la prueba, allá en ese lugar, más allá de lo que podamos resistir. Dios no lo va a permitir. Dios solamente nos va a tener hasta que podamos resistir. Y eso era exactamente lo que estaba pasando con Job. Dios sabía hasta qué punto él podía resistir. Dice, hay que recordar, bueno, debemos recordar de que Job no tenía la revelación que hoy en día tenemos, ¿sí? Hoy nosotros, imagínate, si Job pudo esperar, si Job pudo resistir, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros no vamos a poder resistir las pruebas temporales que hoy en día tenemos? Eso es pasajero, eso es, mire, tenemos toda la palabra de Dios, tenemos 66 libros para leer y en todos ellos están las promesas, están las bendiciones, está la revelación, ya está la revelación completa, tenemos la revelación completa que Job no tenía. Y Job, mire, Job que salía de esa prueba, salía, porque Dios es grande y poderoso, porque Dios es maravilloso y porque Dios lo que hizo, lo que iba a hacer era que levantarlo como un hombre temeroso de Dios. Y mire, Job retuvo su integridad y aún así, después de acabar este capítulo y los capítulos que vienen, aún así Dios continuaba con el mismo concepto de Job, un hombre recto, temeroso, íntegro, apartado del mal. Ese es el concepto que Dios tenía de Job. ¿Y Dios se había equivocado? Para nada. Dios nunca se equivoca. Y Job retuvo su integridad, aún sintiéndose oprimido, aún sintiéndose en el valle de la sombra de muerte, por la cual él anduvo, aún así, él mantuvo su integridad. Y Satanás quedó, como decimos, con los crespos hechos. No, mejor dicho, quedó avergonzado ante Dios por esta situación. Bien, esto nos prueba de que Dios está también con nosotros y también nosotros no vamos a morir en el desierto, vamos a salir de allí en victoria, vamos a ver la tierra prometida por la gracia y la misericordia de Dios. Que el Señor les bendiga.